Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una de las ciudades más influyentes de la historia, Atenas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una pequeña ciudad-estado se convirtió en el epicentro de la civilización occidental? Acompáñame en este recorrido por la increíble historia de Atenas. Nuestra historia comienza hace más de 5000 años, en la era neolítica, con los primeros asentamientos en la Acrópolis. Pero el verdadero esplendor de Atenas surge durante la civilización micénica alrededor del 1500 a.C. En esa época, la Acrópolis no era un centro de templos, sino una poderosa fortaleza real, el corazón de un reino próspero, similar a los que Homero describió en sus epopeyas. Aunque esta era de héroes y reyes eventualmente colapsó, dejó las semillas de lo que vendría después de un periodo oscuro, del cual sabemos muy poco. Atenas resurgió alrededor del siglo VIII a.C. La ciudad comenzó a organizarse como una polis, una ciudad-estado. Inicialmente era gobernada por una aristocracia, los eufátridas, que significa los bien nacidos. Pero la creciente desigualdad social causó tensiones. La gente común, los agricultores y artesanos, exigían más derechos. Este conflicto social fue el caldo de cultivo para reformas revolucionarias. Aquí es donde aparecen figuras clave. Primero, Solón, a principios del siglo VI a.C. Él estableció las bases para la democracia al cancelar las deudas de los campesinos y permitir que más ciudadanos participaran en la asamblea. Sin embargo, sus reformas no fueron suficientes para calmar las aguas. Después de un periodo de tiranía bajo Pisístrato, quien irónicamente embelleció la ciudad y promovió las artes, llegó Clístenes. A finales del mismo siglo, Clístenes introdujo reformas radicales que rompieron el poder de las familias aristocráticas y reorganizaron a los ciudadanos en nuevas tribus. Es a él a quien se le considera el verdadero padre de la democracia ateniense, justo cuando Atenas comenzaba a experimentar con este nuevo sistema político. Se enfrentó a su mayor desafío el imperio persa. Las guerras médicas a principios del siglo V a.C. fueron una lucha por la supervivencia. ¿Quién no ha oído hablar de la batalla de Maratón, donde un pequeño ejército ateniense derrotó a la poderosa fuerza persa, o la heroica resistencia en las Termópilas? A pesar de que los persas lograron saquear y quemar Atenas, los griegos, liderados por Atenas en el mar, lograron una victoria decisiva en la batalla de Salamaina. Estas victorias no solo salvaron a Grecia, sino que llenaron a los atenienses de un orgullo y una confianza sin precedente. Este fue el comienzo del siglo de oro de Atenas, bajo el liderazgo de un hombre extraordinario, Ampárecles. Durante su mandato, la democracia alcanzó su máxima expresión. Todos los ciudadanos varones podían participar directamente en el gobierno, votar en la asamblea y servir en cargos públicos. Pericles utilizó los fondos de la Liga de Delos, una alianza militar creada para defenderse de Persia, pero que Atenas convirtió en su propio imperio, para financiar un ambicioso programa de construcción. Fue en esta época cuando se construyó el Partenón, esa maravilla arquitectónica dedicada a la diosa Atenea, que aún hoy nos deja sin aliento. También se erigieron el Erectation y los Propileos en la Acrópolis. Pero Atenas no era solo mármol y templos, era un hervidero de creatividad e intelecto. Filósofos como Sócrates, Platón
y Aristóteles caminaban por sus calles, cuestionando la naturaleza de la existencia, la justicia y el conocimiento, sentando las bases de todo el pensamiento occidental. Dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides inventaron la tragedia, explorando las profundidades de la condición humana en los teatros de la ciudad, mientras que Aristófanes nos hacía reír con sus comedias satíricas. El historiador Tucídides, por su parte, establecía un nuevo estándar de rigor al narrar la historia de su tiempo. Sin embargo, el poder y la influencia de Atenas generaron envidia y temor en otras ciudades-estado griegas, especialmente en su gran rival, Esparta. Esta rivalidad culminó en la devastadora Guerra del Peloponeso, un conflicto que duró casi 30 años y enfrentó a casi todo el mundo griego. Fue una guerra brutal que, como nos cuenta Tucídides, agotó los recursos de Atenas y la dejó vulnerable. Una terrible plaga azotó la ciudad, llevándose a una cuarta parte de su población, incluido el propio Pericles. Finalmente, en el 404 a.C., Atenas fue derrotada. Su imperio se desmoronó y sus murallas fueron derribadas. A pesar de la derrota militar, el espíritu de Atenas no se extinguió. La ciudad experimentó un renacimiento intelectual en el siglo IV a.C. Fue la época en que Platón fundó su academia y Aristóteles su liceo, convirtiendo a Atenas en la capital educativa del mundo antiguo. Sin embargo, el panorama político de Grecia estaba cambiando. Al norte, surgía un nuevo poder en Macedonia, bajo el rey Filipo II, a pesar de los apasionados discursos del orador Demóstenes advirtiendo del peligro. Las ciudades-estado griegas, debilitadas y divididas, no pudieron resistir. En la batalla de Quironia, en el 338 a.C., fueron derrotadas y Grecia cayó bajo el dominio macedonio. Phocodispius, el hijo de Filipo, Alejandro Magno, heredó el trono y se embarcó en una conquista sin precedentes que extendió la cultura griega, el helenismo, por todo el mundo conocido, desde Egipto hasta la India. Aunque Atenas ya no era una potencia militar, su prestigio cultural era inmenso. Se convirtió en una especie de universidad del mundo helenístico, a la que acudían jóvenes de todas partes para estudiar filosofía, retórica y ciencias. Más tarde, en el siglo II a.C., un nuevo poder llegó desde el oeste en Roma. Los romanos, grandes admiradores de la cultura griega, conquistaron Grecia, pero en cierto modo fueron conquistados por ella. Como dijo el poeta Horacio, la Grecia cautiva cautivó a su fiero vencedor. Atenas mantuvo su estatus como centro cultural bajo el dominio romano. Emperadores como Adriano eran grandes amantes de la ciudad y financiaron nuevas construcciones, como la Biblioteca de Adriano y el Arco de Adriano. Sin embargo, con el tiempo, el centro del poder y la cultura se trasladó a otros lugares, primero a Roma y luego a Constantinopla. Con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, Atenas entró en un largo periodo de declive. Pasó por manos bizantinas, francas y otomanas, convirtiéndose en una pequeña ciudad provincial. El Partenón, que había sido templo y luego iglesia, se convirtió en una mezquita, y durante un asedio veneciano en el siglo XVII, una explosión de pólvora lo dañó gravemente. Parecía que la gloria de Atenas se había perdido para siempre, pero la llama nunca se apagó del todo. En el siglo XIX, inspirados por su glorioso pasado, los griegos se levantaron contra el dominio otomano en la Guerra de Independencia.
en 1834. La pequeña y polvorienta ciudad de Atenas fue elegida como la capital del nuevo reino de Grecia. Fue un acto simbólico, una conexión directa con la grandeza de la antigüedad. A partir de entonces, Atenas comenzó a crecer y a transformarse en la bulliciosa metrópolis que es hoy. Hoy, Atenas es una ciudad vibrante que combina a la perfección lo antiguo y lo moderno. Junto a los majestuosos monumentos de la Acrópolis, encontramos una ciudad llena de vida, con barrios encantadores, una gastronomía deliciosa y una energía contagiosa. Caminar por sus calles es caminar por la historia misma, sintiendo el eco de los filósofos, los dramaturgos y los ciudadanos que forjaron los cimientos de nuestro mundo. Y así concluye nuestro viaje por la historia de Atenas, una ciudad que nos enseñó sobre democracia, filosofía y la belleza del espíritu humano. Su legado perdura no solo en sus ruinas, sino en las ideas que todavía hoy nos guían e inspiran. Espero que hayas disfrutado de este recorrido. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.